comenzar con uno de los temas que obviamente todavía siguen marcando agenda en el mundo, y es la tensión entre China, Taiwán, la visita de la titular de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, que desató una tensión que hasta aquí no se conocía, por lo menos de hace mucho tiempo, entre China y Taiwán. Sí, algo que lógicamente mantiene en vilo al mundo, ¿no? Por lo que es detrás de Taiwán. ¿Qué es lo que hay detrás de Taiwán? Nada menos que Estados Unidos. China, con esta provocación, yo no diría que es amenaza, porque está cumpliendo lo que había advertido que iba a hacer, pero ahora es una provocación, me parece una cuestión bastante riesgosa. Habrá que ver hasta qué punto esta provocación no saca de quicio a las autoridades de Taiwán, que consideran sus fronteras como propias, y China considera las fronteras de Taiwán como propias también, ¿no? También la tensión con Japón se ha sumado, ¿no? A partir de los Taiwán, de los ejercicios militares. Taiwán y Japón, ¿no? Claro. Japón también, Japón se siente... Bueno, acá hay algo ya más, si se quiere, hasta milenario, ¿no? Sí, entre claro. Japón y China. Pero bueno, se siente también, ahí sí Japón se siente amenazado, se siente de alguna forma, digamos, invadido. Porque además han dicho los misiles de los ejercicios militares chinos han caído sobre el área económicamente exclusiva de los mares japoneses. Exacto, sí. ¿Te parece que repasemos, Gustavo, en placas, aspectos centrales de este conflicto? Vamos. Para centrarnos en él y obviamente tener un panorama más acabado de lo que efectivamente está sucediendo. Ha sido el tema, te diría, central de la semana en materia de política internacional, hasta que se reprodujeron los ataques en la Franja de Gaza, de lo cual también vamos a hablar en el programa de esta noche. Ahí tenemos entonces la tensión por el estatus de la isla, es porque Beijing, esto es China, reclama la soberanía de Taiwán. Exactamente, vamos a ver otra placa que nos centra en la historia de este conflicto. China y Taiwán llevan separadas desde 1949, tras la Guerra Civil. La isla está separada del continente por lo que se conoce como el Estrecho de Taiwán. Claro, ahí es precisamente donde China ha lanzado parte de esta muestra, esta demostración o provocación bélica. Taiwán tiene un gobierno elegido democráticamente para Taiwán y para algunos países del mundo. Ahora, Beijing ha seguido considerando a Taiwán como una provincia china. El gobierno central de China la considera una provincia. Y bueno, ahí está también muy en claro quiénes son los países que de alguna forma reconocen o no a la República de Taiwán. Bueno, Beijing dice que solo hay una China y Taiwán forma parte de ella. Bueno, es la consecuencia de lo que vos recién contabas. Si Sí. para nosotros es una provincia, claramente es parte de China y no un país independiente. Por eso China presiona a los países para que rompan lazos diplomáticos con Sí. Taiwán. Bueno, curiosamente, Taiwán tiene una representación diplomática en Argentina, está la embajada de Taiwán en Argentina, Exacto. con lo cual, si está la embajada de Taiwán en Argentina, Hay es que reconocimiento. Argentina reconoce a Taiwán como tal, ¿no? Hay solo 14 países que tienen estas relaciones oficiales. China cortó el comercio con Lituania por abrir una oficina diplomática taiwanesa en su capital. Vamos a la próxima. Las tensiones han escalado desde la elección de la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, en 2016, y Estados Unidos asegura que su objetivo es asegurar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Bueno, y curiosamente Estados Unidos es uno de los que todavía no ha reconocido a Exacto. Taiwán como tal. O sea, fíjense ustedes la paradoja que se da en esos países que reconocieron a Taiwán y los que no, quienes la apoyan y quienes no también, ¿no? Bueno, Beijing no ha descartado usar la fuerza para lograr la reunificación, es lo que hemos visto como advertencia en los ejercicios militares que se produjeron en la semana que acaba de concluir, tema que habrá que seguir, por supuesto, con mucho detenimiento. Y Taiwán ha hablado también en esto, Gustavo. Sí, porque hay que tener en cuenta que el país que con mano dura, ¿no?, de alguna forma, frente a esto que estamos observando, gestiona Xi Jinping, ha advertido que no va a tener ningún tipo
de actitud de piedad hacia esta búsqueda de la soberanía que pretende Taiwán. Y entonces volvió a desplegar aviones, drones, buques, y las respuestas son: nunca nos doblegaremos bajo la presión, ¿no? Ahí tenemos, frente a las mayores maniobras militares de China en torno a Taiwán, que han finalizado en el día de hoy. Hay que recordar que en aquel lugar del mundo ya es lunes, ¿no? Ya está promediando el lunes. Bueno, la cuestión es que hay una respuesta diplomática por parte, diplomática o comunicativa de parte, porque creo que la diplomacia se acabó entre Taiwán y China, por parte de Taiwán, en el sentido de que ellos nunca, por ejemplo, la primera ministra de Taiwán, recién la mencionabas, Su Zhenjiang, advirtió que nunca aceptará los reclamos soberanistas y garantizó que no va a ceder a la presión de los ejercicios militares chinos. China, recordemos, en la semana también sancionó a Nancy Pelosi, a sus familiares, la máxima sanción que se recuerde del régimen chino a una autoridad de la estatura de Nancy Pelosi, tercera en la línea de sucesión del gobierno de los Estados Unidos, pero también sancionó algunas actividades de intercambio comercial entre China y Taiwán. Casualmente lo hizo en una región, o afecta a una región de Taiwán, donde, cuentan los especialistas y la información que llega desde allí, es donde mayor apoyo tiene justamente la titular del Poder Ejecutivo taiwanés, pensando obviamente en que esto pueda generarle algún conflicto político interno, el hecho de recibir a Pelosi, el hecho de mantener esta postura para con China. Y si te parece, Gustavo, vamos a, en tres frases, compendiar justamente lo que ha sido esta semana de máxima tensión. Desde el momento en el que, por ejemplo, el propio Xi Jinping advertía que iban a actuar militarmente en caso de la visita de Nancy Pelosi se concretara. Finalmente se concretó y China actuó. Claro. Ahí el presidente chino decía: lanzaremos acciones militares selectivas en respuesta a la visita de Pelosi a Taiwán, hecho que ocurrió. Es muy curioso la forma en que también explicaron esa visita de Pelosi. Desde la Casa Blanca dijeron que era una visita a título personal. Pelosi no viajó exclusivamente a Taiwán, sino que viajó en medio de una gira al continente asiático, digamos, amparada por el gobierno de los Estados Unidos al continente asiático, y parecía ser que solamente Taiwán fue una idea, un desprendimiento de lo que son las gestiones de Pelosi como tal. Exacto. Bueno, fue muy criticada la acción de Pelosi por medios importantes de los Estados Unidos. Hubo una nota en el New York Times que fue muy duro con respecto a este accionar, sin entender cuáles eran los beneficios que le podía generar a Estados Unidos lo que hizo Pelosi, y sí los muchos perjuicios que esto podía acarrear. Vamos a la siguiente frase, que es de la presidenta de Taiwán. Tenemos la capacidad de defender nuestra libertad y democracia. Esto en varios aspectos, entre ellos también el militar. Claro. Bueno, esto es parte de lo que yo decía cuando comenzamos con el programa, acerca de hasta qué punto esta capacidad no se convierte en una voluntad. Porque, bueno, esta provocación de China, o sea, vos tenés un vecino que todos los días tira fuegos de artificio, digamos, en su terraza, pero un día decide tirar municiones reales en tu terraza. ¿Hasta qué punto vos seguís diciendo que tenés la capacidad de defender y no empezás a ya de alguna forma a devolver lo que te están haciendo? Bueno, ahí está el punto, ¿no? Veremos ahora cómo continúa después de que finalmente terminaran por ahora los ejercicios militares reales, porque es con armamento real. Por eso, ¿no? Dije, primero era con fuego de artificio, luego pasaron a tirar municiones reales. El portavoz del Pentágono, ni nada más ni nada menos que el hombre que expresa el pensamiento de las Fuerzas Armadas norteamericaas. Sí, él dice: China tiene que frenar las provocativas maniobras militares que bloquean Taiwán. Y la verdad, si nos ponemos en objetivos, tenemos que, o sea, en el punto de, digamos, equidistante, ¿no? Desde ese lugar, desde donde digo,
realmente hay una provocación inicial que fue la visita de Nancy Pelosi, en un momento en el cual me parece que no ayudaba en nada. Que después hayan querido morigerar la cuestión, echándole la culpa a Pelosi solamente, y que Pelosi cargue con toda esa mochila en sus espaldas, es otra cuestión. Pero que fue en medio, en el marco de una visita, de una gira oficial de los Estados Unidos, no te quepa la menor duda. Gira que iba a producirse antes, pero COVID de por medio, Pelanzi tuvo que suspenderla. También llamó mucho la atención ese COVID repentino cuando las amenazas de China también se habían escuchado por aquel entonces. Claro. Vos sabés que en este tiempo, Gustavo, hemos entrevistado a un argentino que vive en China. Y le preguntamos a él en ese entonces, lo pusimos aquí en el aire, pero nos parecía pertinente refrescar parte de esa entrevista, en la cual nos cuenta, digamos, algunos aspectos de cómo se vive en China, cuál es, entre otras cosas, por ejemplo, la posibilidad que tienen los chinos de acceder a la información. Todo esto que nosotros contamos, ¿los chinos lo saben en el día a día? Bueno, si te parece, la compartimos esta nota que realizáramos hace unas semanas atrás. Vamos. Luis, ¿se habla de política entre la gente de China? Sí, mira, acá tenés en realidad el Partido Comunista, que es la potencia y la representación gubernamental, y está formando parte directa de la sociedad. O sea, siempre vas a encontrar a alguien que forma parte del partido. A lo mejor el vecino, el almacenero, el líder de la comunidad. Nosotros acá normalmente vivimos en lo que se llaman comunidades, que son complejos habitacionales con varias torres, y hay una persona que es la encargada de ese complejo frente al partido, y es la que está relacionada con gestionar las cosas. El partido forma parte de la vida diaria de la China actual. Pero eso no quiere decir que sea un tema de propaganda constante y que haya como una especie de información y presión desde el lado del partido. No hay otros partidos políticos, visiblemente. No existe esta cosa de bipartidismo, tripartidismo como en otras partes del mundo, pero el chino promedio, el común, el de a pie, no le molesta mucho, porque se siente bien con su partido comunista que lo cuida, lo protege y lo hace crecer. La diferencia está en los chinos y chinas que tienen la posibilidad de salir de China y conocer otras realidades. Entonces, cuando vuelven con esa nueva visión de la realidad, que en realidad es la realidad de otro país, no es una nueva realidad, es la realidad de otro país, y son más afectos a poder tener intercambios y hablar de ciertos temas entre ellos o con extranjeros. Pero que haya una presión por parte del pueblo de decir, no, mira, nosotros queremos cambiar la forma que el Estado está administrando, no existe. El conflicto